vou me apresentar primeiro aqui porque não estou em câmera, né? E aqui? Oi. Aqui. Ok. Para iniciar, é melhor para me apresentar. Inicialmente, estou muito agradecido por ter esta oportunidade de apresentar meu livro e esta oportunidade de compartilhar experiências com vocês. Então, agradeço muitíssimo o comitê organizador do Congresso Internacional de Ética, Ciência e Educação. Graças. Em segundo lugar, gostaria de colocar que vou falar em português, pero para ajudar, a apresentação estará em espanhol. Graças. Agora eu vou compartilhar. Pantalla? Ok. Agora está ok. Bem, inicialmente eu me apresento. Eu sou Braulio Caetano Machado. Eu sou pesquisador científico do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, Brasil. Né? Tenho experiência na área de microbiologia, mais precisamente na área de virologia, em pesquisa e prestação de serviços em saúde pública. Nos últimos anos, tenho atuado também na área de ética e integridade em ciência, coordenando o Comitê de Integridade em Pesquisa da instituição. Então, como havia dito, vamos iniciar a apresentação. Agora sim. Bom, então, hoje vou apresentar o livro Programa de Integridade na Pesquisa para Instituições Científicas, Ciência de Qualidade se faz com integridade. Né? Primeiramente, também falo um pouquinho da instituição de trabalho, o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, Brasil. Né? Ele é uma instituição histórica brasileira, foi fundado em 1940, né, na cidade de São Paulo. São 12 unidades regionais em todo o departamento de São Paulo, estado de São Paulo, né? E ele é considerado, então, o laboratório central de saúde pública desse estado. Né? É uma instituição renomada que também atua com pesquisa em ciência, tá? Pesquisa científica. Como missão, tem de contribuir com a vigilância epidemiológica e sanitária, e a prevenção também sanitária e do meio ambiente e controle e eliminação das doenças. Ela possui aproximadamente 900 trabalhadores, sendo que 50% também aproximadamente com participação ativa em atividades de pesquisa. Né? Destaco aqui um fato: o Instituto Adolfo Lutz ele foi responsável pela primeira identificação em laboratório do primeiro caso de Covid-19 na América Latina em fevereiro de 2020.
Destacando também quais seriam os riscos de má condutas nessa instituição, só para exemplificar para vocês, né? Então, nós temos então aí as próprias atividades de pesquisa científica. Nós possuímos lá também duas publicações científicas, né? Duas revistas e também outras publicações como informes técnicos, livros, manuais técnicos, etc., né? E também possui atividade educativa e de formação, principalmente atividades relacionadas à pós-graduação. Então, como surgiu a ideia desse livro, né? Esse livro ele é resultado também da minha pesquisa para o meu doutorado e, como nessa pesquisa eu tinha juntado muito material que acabou não entrando exatamente na tese, mas que eu colocava ali algo de bastante interesse e que seria muito importante para que fosse divulgado, eu considerei posteriormente a ideia de um livro, né? Por outro lado, também essa possibilidade de ampliação da divulgação. Então, ampliar também a divulgação através de uma publicação mais específica, no caso, o livro. Então, eu compartilho também essa autoria desse livro com a minha orientadora do doutorado, a qual prezo muito e tenho muita admiração, a doutora Maria de Fátima Costa Pires, também lá um programa de pós-graduação muito próximo à nossa instituição, da Secretaria de Saúde, órgão governamental do Estado de São Paulo. Aproveito também para, nesse ponto, destacar que essa apresentação trata-se da proposta do conteúdo desse livro. Não é um posicionamento oficial da instituição, no caso aí, o Instituto Adolfo Lutz, também da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, sobre o livro, ele se divide em 10 capítulos, onde nos 5 primeiros capítulos eu faço uma revisão sobre integridade em pesquisa, com vários conceitos básicos, a história. Eu fiz uma busca bem aprofundada em relação à história relacionada à integridade, aos códigos de ética, a história dos códigos de ética médica, a bioética, enfim, e posteriormente todo o que se discute de integridade até a perspectiva atual, má condutas, os malefícios das más condutas, toda essa parte conceitual está no início do livro, né? E posteriormente, aí sim, do que a gente vai tratar hoje, aí eu começo a falar dos programas, né? Programas de integridade e compliance que estão relacionados a essa proposta deste programa, seguindo para os sistemas de gestão, um programa de integridade exatamente dedicado à pesquisa científica e uma atividade complementar que seriam aplicações, ideias, experiências inovadoras e transformadoras, e depois, mais para frente, a gente vai tentar responder essa pergunta do capítulo 10. Bom, e tudo começa aí, a ideia de propor um programa de integridade na ciência, em pesquisa, surge das experiências dos programas de integridade e compliance, tá? Então, no Brasil, como experiência, os programas de integridade já foram implementados há bastante tempo, tá? Nas últimas décadas, mas são iniciativas principalmente da iniciativa privada, das empresas no Brasil, né? No setor público também isso está ocorrendo, mas mais especificamente nos últimos anos, né? Então, por definição, desse órgão que acabou influenciando também meu trabalho, que é a Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo federal e que começou a estabelecer vários documentos interessantes e importantes na área de integridade pública. Então, integridade pública, para a gente ter uma compreensão inicial, é o alinhamento e a adesão coerente a valores, princípios, normas éticas comuns para defender e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público, né? Então, a criação de programas de integridade pública esteve diretamente influenciada por esses conceitos do compliance, né? Então, como conceito, o compliance ele tem a origem na língua inglesa, né? O to comply,
e significa atuar de acordo com as normas internas da organização, seja uma empresa privada ou uma empresa pública, tá? Então, no final, ele significa cumprir as normativas internas e externas. Tá? Uma questão muito fundamental, uma proposta de um programa de integridade, é a gestão de riscos, tá? Identificação e análise dos riscos. Então, o que seria isso? Identificar e avaliar esses riscos de má condutas, isso é aplicado à pesquisa científica, os riscos de má conduta científicas na pesquisa produzidas numa instituição ou nas associações ou nas suas parcerias institucionais. Então, esse instrumento permite atuar efetivamente em áreas e processos mais vulneráveis e com maior probabilidade que se produzam estes desvios, né? Então, quais seriam esses pontos, né? Seria para que uma instituição comece a entender melhor quais seriam os pontos para a atuação, se estabelece um mapa de calor onde se identifica os fatores de risco, classificação de risco, a probabilidade, o impacto e o tratamento desse risco, que também tem que estar incluído nesse planejamento. Então, a origem dessa proposta, como disse, saiu do estudo da minha tese de doutorado, a qual coloco o título para todos lerem, e ela foi feita a proposta em cima da estrutura da ideia do programa de integridade pública desse órgão, o CGU Brasil, e juntando a algum conhecimento relacionado especificamente à pesquisa científica, se dividindo em 3 partes, que seria o programa, o plano e as atividades complementares. O programa são atividades cíclicas e repetitivas que podem ser de natureza contínua, né? Um plano, que é fundamental, ele tem todos os aspectos operativos, as atividades específicas e objetivos pré-definidos, sujeitos também à renovação, ele pode estar sendo constantemente renovado. E, por último, o acréscimo de atividades complementares desse programa. Seriam experiências nacionais e internacionais de êxito no âmbito da integridade na pesquisa, porque existe uma área de pesquisa específica de integridade em pesquisa. Existem eventos, eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos no Brasil. Então, a comunidade científica começou a se movimentar para que esses eventos e a integridade científica começassem a abranger mais cientistas, tá? Então, como seria a estrutura desse programa de integridade na pesquisa, né? Que seriam 4 eixos, 4 pilares, né? Então, seria o compromisso e apoio da alta direção, porque sem isso o programa não funciona, sem o apoio da alta direção institucional não há programa que consiga ir para frente. Nós temos a questão do órgão institucional responsável, exige a criação de um órgão, pode ser um comitê, uma comissão ou um escritório de integridade. Então, esse órgão tem que estar dentro daquela instituição para que conheça bem aquela instituição e atue nessa instituição. E outros pontos fundamentais é a própria análise de risco, como nós vimos, e uma supervisão contínua, né, um monitoramento contínuo desse próprio programa para verificar a necessidade de adequações e mudanças. Além disso, paralelamente, a necessidade de um plano de integridade científica institucional funcionando em prol do programa, ele vai ser o coração, o motor desse programa. E, por último, a adaptação dessas experiências de êxito no fomento, no desenvolvimento da integridade científica, na promoção da integridade, da cultura de integridade e na atuação nos casos de más condutas científicas. Então, no plano de integridade científica institucional, ele deve ser um documento que deve surgir antes do programa. Primeiro deve ser elaborado o plano, e esse documento deve conter todas as medidas de planejamento, execução, funcionamento, gestão, acompanhamento e avaliação que servem de bases para esse programa, né?
Outras medidas também relacionadas com a integridade da investigação institucional, como também a identificação de riscos, o tratamento desses riscos, adaptação de medidas, elaboração de diretrizes, também devem estar contidas nesse plano. E o plano, então, portanto, ele se torna o documento central desse programa. Baseado nesse documento, o programa é implantado na instituição e serve de referência para a direção, para o órgão responsável e também para a comunidade científica institucional, como um documento introdutório sobre a integridade em pesquisa e também para o reconhecimento dos riscos de má conduta científica, que os riscos vão estar muito bem estabelecidos lá e os pontos onde os pesquisadores precisam tomar cuidado. Paralelamente, temos também a adição, né, a somatória de algumas ideias que são consideradas importantes para esse programa, que seriam a aplicação dessas ideias e experiências inovadoras e transformadoras. Então, são também divididas em alguns pontos, como, por exemplo, o reforço da conduta responsável na investigação, né, dando maior atenção às ações educativas e preventivas. Nós temos como exemplo, eu destaco aqui, a formação em conduta responsável na pesquisa, com experiências de universidades, institutos de investigação nos Estados Unidos e na Europa, né? E temos também, mais propriamente, no estado de São Paulo, no Brasil, incentivos da FAPESP, que é um órgão de fomento à pesquisa no estado de São Paulo e também que incentiva a criação de órgãos responsáveis nas instituições científicas do estado de São Paulo para desenvolvimento da questão de integridade em pesquisa. Também temos um outro ponto, que é a elaboração de uma política institucional de integridade na pesquisa, né? Isso é um ponto fundamental e também possuímos alguns documentos de referência no Brasil, como documentação desse órgão de fomento, a FAPESP, um código de boas práticas científicas. Nós temos também documentos internacionais que podem servir de referência, como documentos da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e relacionado à integridade científica, do qual esse órgão começou a desenvolver várias iniciativas e vários eventos relacionados ao fomento e para a promoção da cultura de integridade. E o código, também um outro documento importante, é o Código Europeu de Conduta para a Integridade na Pesquisa da Fundação Europeia da Ciência. Nós temos também outro ponto, que é outro ponto de elaboração de políticas, que é a possibilidade de criação de diretrizes de compliance, né, na gestão de integridade na pesquisa institucional. Então, criar normativas combinando características particulares das políticas de compliance dentro da política de integridade institucional, né? Então, deve aplicar também a estrutura completa do programa somente após realmente a introdução do programa de integridade é que se deve fazer a implantação dessa área do compliance. Então, o compliance ele pode atuar assim, em alguns pontos, como a gestão administrativa da investigação, a gestão das informações financeiras sobre os projetos científicos, outras questões relacionadas com a integridade na pesquisa e sempre com o objetivo de prevenir a fraude e as condutas indevidas, né, as más condutas, né? Então, outro ponto importante é a adequação do ombudsman e integridade na pesquisa. A Alemanha tem tido, nos últimos anos, uma experiência muito positiva, que é a criação desse cargo de ombudsman para a integridade de pesquisa nas instituições alemãs, né? Ele funcionaria como um conselheiro para a integridade em pesquisa, né? E quais seriam, então, essas funções principais desse ombudsman? Então, o aconselhamento para a necessidade de uma consulta confidencial, no caso,
sobre integridade na pesquisa por parte de um pesquisador da comunidade científica. Ele atua também como facilitador, como moderador, para aqueles investigadores, para aqueles pesquisadores que desejam iniciar um processo relacionado com uma conduta científica, como uma denúncia, né, uma denúncia formal, e também como educador, para sensibilizar os pesquisadores sobre as condutas indevidas e promover a integridade na pesquisa. É claro, todos esses itens com salvaguardas, com todos os cuidados de preservação de sigilo e confidencialidade. Outro ponto, ponto final dessas aplicações de outras ideias interessantes da área de estudo de integridade em pesquisa, essa área internacional de estudo, é a questão de elaborar e aplicar procedimentos disciplinares, né, relativos às más condutas científicas. Então, para a instituição, seria muito importante também, dentro desse programa, as normativas disciplinares, né? Explicado muito bem aos pesquisadores que os cientistas deles devem ser conscientes que serão submetidos a um processo de investigação disciplinar se forem encontradas provas de falta, de erro, de má conduta grave na pesquisa realizada na instituição, né? Então, não pode, esse tipo de normativa não pode anular outras normativas institucionais anteriores, que podem tratar questões similares dentro das suas competências administrativas. E toda investigação de má conduta deve garantir a confidencialidade, o segredo, o sigilo, né, para todas as partes implicadas e todas as fases do processo. E, por último, a aplicação dessas medidas disciplinares fica a cargo e responsabilidade da direção institucional. Então, aquela pergunta de 1 milhão: como desenvolver uma ciência de qualidade nas instituições, promovendo uma cultura de integridade na investigação? Então, primeiro ponto, a importância da autorregulação. A própria comunidade científica deve realizar essa autorregulação. Por quê? Porque a gente percebe em algumas comunidades científicas, como a comunidade científica americana, na China, como a questão da regulação está muito vinculada aos governos, eles administram isso, talvez pela falta de iniciativa, atividade dos pesquisadores ou outros fatores, enfim, a regulação dessas áreas começaram a ser governamentais apenas. Então, por outro lado, isso ocasionou um certo medo das próprias comunidades científicas. E tirar a liberdade de um pesquisador, isso é terrível. Então, existe essa preocupação no Brasil. A própria FAPESP, que é aquele órgão do Estado de São Paulo, enfatiza muito que essa regulação seja feita pela comunidade científica. Primeiro ponto. Outro ponto importante, que essa mesma comunidade científica reconheça que existem problemas de má conduta, que não seja negacionista nesse ponto. Porque existe, pelo menos no Brasil, existe isso. Muitos pesquisadores acreditam que na instituição que trabalham não existe má conduta, está tudo certo, não existe erro, não existe nenhum desvio ético, né? Geralmente, quando se pergunta para alguém, essa é a resposta. Mas tem que se reconhecer os problemas de má conduta que estão aí presente. A própria pandemia nos demonstrou isso, do Covid. Aí o ponto fundamental é a importância da gestão da integridade na pesquisa, né? Por exemplo, a importância de um programa, de algum instrumento que auxilie nessa gestão, isso ocasionando, então, portanto, confiança pública, né? Uma maior confiança pública. Isso reflete numa maior confiança pública por parte da sociedade. Outra coisa importante é que o programa ele vai ser um instrumento de apoio de governança, né? Um apoio à gestão institucional. Estou quase já finalizando. O programa também tem um forte caráter preventivo, e isso é muito importante, ajuda muito a instituição para prevenção de má conduta. E o programa também, no final, ele acaba como um programa de apoio direto aos pesquisadores, aos cientistas, né? E, por último, ele estabelece, é interessante que
Ele não é uma coisa fechada, ele vai estar sempre fomentando novas reflexões éticas por causa de suas atividades educativas e preventivas e sempre aberto ao diálogo com a comunidade científica, fomentando novas reflexões éticas, como, por exemplo, a questão da slow science, publicar ou perecer, que são publish or perish, que são pontos que devem ser discutidos. E, por último, a necessidade de estabelecer medidas efetivas, onde não existem medidas nenhuma, não se precisa respeitar norma nenhuma, trata-se de uma situação pior do que um local onde se tem medidas efetivas estabelecidas. Agora, eu vou finalizar apenas, passo pelas considerações finais, agradeço a todos, muito obrigado, muchas gracias a todos e estou à disposição e deixo o meu contato. Muito obrigado. Gracias a todo el científico Raúl Caetano Machado de Brasil, que muestra su interesante investigación plasmada en su libro Integridad, Programa de Integridad en la Pesquisa para Instituciones Científicas. A continuación, viene entonces la presentación del libro del profesor Raúl Guzmán González, quien es filósofo, magíster en filosofía, ambos de la Universidad de La Salle, editor, escritor y gestor cultural, director de PAFMI Pedagogías y Terapias de Afecto y Imaginación, presidente de la Corporación Eudaimonía, codirector de la editorial 89079, una de las ganadoras del Filbo Emprende 2023, autor de Estrella del Alba, una de las obras ganadoras de la convocatoria para autores autopublicados Filbo 2021, Las Huellas de la Esperanza y coautor de Mensajes del Niño Interior, representante del sector productivo en el Comité Curricular, programa de Filosofía UNAD, director de la línea de infancia de pensamiento pedagógico contemporáneo del Grupo de Investigación Filosofía, Ética y Educación de INIS, reconocido por MinCiencias. Formó parte del Anuario Colombiano de Ética edición 2022 como miembro del Comité Académico Científico Nacional y del Grupo de Evaluadores. Entre sus roles ha sido profesor universitario y director de instituciones públicas y privadas. Su libro se titula Estrella del Alba, su tercera edición. Profesor Raúl Guzmán, muchísimas gracias y lo escuchamos. Bueno, es muy grato estar en este Congreso de Ética, Ciencia e Investigación presentando un libro de poesía. Aquí podríamos hacernos una pregunta fundamental. ¿Cuál es esa relación que existe entre la ética y la estética? Pero pues ahora no voy a entrar a conceptualizar
sobre esta pregunta, simplemente la lanzo como un abrebocas para presentar esta obra que se llama Estrella del Alba, tercera edición. Quisiera comentarles que la primera edición se publicó en 1999 y realmente fue una edición pequeña. Los libros se compartieron con algunos amigos, con algunos poetas y filósofos, y 21 años después sale la segunda edición. Pero hay una particularidad de esta primera edición. Mi hijo Gabriel Santiago en esa época tenía 3 años. Y cuento una anécdota, que cuando él estaba estudiando en el bachillerato, encontró el libro en la biblioteca y fue y se lo presentó a unas compañeras del colegio que eran cristianas, y a ellas el libro se les hizo que era bastante promiscuo. Bueno, simplemente esa fue una primera aproximación de Gabriel Santiago al libro. En el año 2020 sale la segunda edición de Estrella del Alba, que se lanzó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que fue virtual por el tema que todos conocemos de la pandemia. Y a partir de ese momento, Gabriel inicia una búsqueda y un gran interés por descubrir el sentido, la raigambre del libro. Y me propone que él quiere ser el jardinero del libro, que si yo le permito que entre a intervenir los poemas y que los comentemos, con el propósito de buscar la esencia de la poesía. Y pues a mí me llamó mucho la atención el interés de Gabriel, y comenzamos a generar unos diálogos, no solamente para sentir la poesía, sino también para pensar la poesía. ¿Qué nos dice esas imágenes? ¿A dónde nos lleva esas imágenes? ¿Cuál es el propósito del poeta cuando trabaja con elementos invisibles y logra hacerlos visibles a través del poema? Entonces, de ahí nace esa tercera edición, que fue pues muy interesante, porque además de repensar lo que podemos llamar ese fenómeno poético, pues ha sido un diálogo muy agradable de padre e hijo. Entonces él incluso quiso hacer el prólogo del libro. Voy a leer un pequeño fragmento del prólogo que dice: el eterno retorno es un tema frecuente en el capítulo. En cierto texto del libro de los seres imaginarios, de 1967, escrito por Borges, en colaboración con Margarita Guerrero, se comentó un pasaje de Heródoto del siglo IV a.C., en el cual el historiador griego revela que el fénix volaba de Arabia a Egipto cada 500 años al fallecer su padre. A continuación, este texto nos indica que Plinio, cerca de otros 5 siglos después, hizo una aproximación del tiempo que vive un fénix, manifestando este periodo en un año platónico o un año magno, el cual sería 12.994 años comunes, el mismo tiempo que requieren el Sol, la Luna y los 5 planetas para volver a su posición inicial. De este modo, Borges y Guerrero iluminan la creencia de los antiguos, en la cual, cumplido ese enorme ciclo astronómico de alineación planetaria, la historia universal se repetiría en todos sus detalles, y el fénix, comentan ellos, vendría a ser un espejo o una imagen del universo. El fénix enseña, pues, que el universo muere en el fuego y renace del fuego, y que en el proceso no tendría fin y no tuvo principio. Precisamente en el poema El eterno retorno, Raúl escribe: cuando regreses de tu largo viaje por el Nilo y la estrella Sirio descanse al este del alba,
volveré a ser tu hijo. El capítulo Eros a fuego lento es el más extenso de Estrella del Alba, una pedagogía del erotismo, de colmarse el alma a través de la mirada y el roce de los sentidos, la belleza habitada con la amada y la ausencia, como camino para contemplar las formas etéreas irrepetibles. De este modo, para hablar del fuego lento, me gustaría retomar la figura de la llama. Según el Diccionario de Autoridades del siglo XVIII, la llama es la parte más sutil del fuego, que se eleva y levanta a lo alto en figura piramidal. Señala Octavio Paz en la introducción del libro La llama doble de 1993. El fuego original y primordial, nos dice él, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo y esta a su vez sostiene y alza otra llama, azul y trémula, la del amor. Erotismo y amor, la llama doble de la vida. Así, Raúl escribe en un verso del poema Meditación táctil: este es nuestro descubrimiento, ser palpitación que se deshoja. En el último capítulo de Estrella del Alba, el crisol de mi hora más silenciosa, Raúl va a finalizar su periplo espiritual volviendo a su manera, a las cosas, a las comunes cosas. No quiero cerrar sin expresar lo sobrecogedor que ha sido este extraño surco poesía padre-hijo, poesía hijo-padre, trayendo a lo profundo los sobresaltos que nuestras almas han dado durante estos años en que la rosa del alba fue revivida. Este patrimonio de belleza es mi riqueza. Bueno, voy a leer de la primera parte de Estrella del Alba, que se denomina Territorio del Sueño, un poema titulado Un instante sublime. En esta noche, junto a la chimenea, el vino me mira. Los aromas de la estancia desnudan los secretos y la luna se adelgaza para entrar. En las cortinas duerme el mundo. Voces de la luna y el fuego arrullan mi silencio. El siguiente poema de los pájaros de la hoguera se titula La anunciación del hijo. El pájaro asustado que anidó tu madre tras chocar con la ventana. Cuando ella abrió las acunadas manos, el ímpetu levantó su vuelo. Hay otro poema también que voy a leer de esta segunda parte que se denomina ¿Quiénes son?, con un epígrafe de Federico Nietzsche que dice: ¿eres un hombre al que le es lícito desear para sí un hijo? Hijos, expresiones de la magia, transformaron mi silencio en alegre bullicio. Me enseñaron la arquitectura de un castillo de arena y a gozar saltando milagros como charcos. De la tercera parte del libro, que se llama El Eterno, ahora que todos somos, voy a leer el poema Afrodita. El océano que canta con su elevada espuma, cuando el sol en la playa se derrama. Pues Afrodita, como todos sabemos, es la diosa del amor erótico. En Grecia, en Roma, Venus. Desde la perspectiva de la psicología analítica del mundo arquetipal, pues las diosas forman parte de otra esfera, no pertenecen a este mundo. Sin embargo, en la vida cotidiana encontramos mujeres que encarnan esa figura de la diosa. Y el poema nos está invitando
a saborear la presencia de la diosa, a recrearla con relación a esa mirada que nosotros podemos tener acerca de lo que consideramos lo erótico. Es un poema para susurrar, que convoca a la diosa independientemente del tiempo en el que nos encontremos en este mundo. Repito el poema para poderlo saborear. Dice: el océano que canta con su elevada espuma cuando el sol en la playa se derrama. El siguiente poema, que pertenece al crisol de mi hora más silenciosa, se denomina El ritual de andar en las páginas. Leer es una forma ceremoniosa de abrir en el papel los ojos. Oh, pero cuántos textos perdieron para mí su encanto. Cuántos otros siguen llamándome a gritos mediante un punto final que no quiere marcharse. Ahora de mis libros viajan por un firmamento sin estrellas. El último poema que voy a leer se denomina Psique. Y aprovechando que contamos aquí con la presencia de una amiga psicóloga, esta mañana hablábamos mientras comenzaba el evento central del Congreso, que la palabra psicología ya es válida, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, escribirla sin la P, pero al quitarle la P le estamos quitando la esencia de la palabra. Psicología viene de psique, alma, y el hombre contemporáneo ha perdido el alma. Hay que buscar recuperar el alma, y un camino para la recuperación del alma es la poesía. El poema dice: soy el prisionero que te mira desde el otro lado. Me llaman el alma. Dancemos sobre el filo de la noche. Bueno, cuando los poemas se cierran, quedan como la bella durmiente. Quedan dormidos o en estado de duermevela, esperando que llegue el lector. El lector llega justo cuando es convocado por el libro, cuando es convocado por los poemas, o puede ser lo contrario, ahí donde encontramos la magia de la poesía, cómo la poesía se sale del mundo de eso que nosotros llamamos la realidad para crear nuevas realidades. Por eso no es posible entrar a definir la poesía. Tenemos que centrarnos en el corazón para desde el corazón lograr convocar, invocar a la palabra poética. Quedan todos invitados a encontrarse con este libro y poder sentir esos poemas, sentir cómo la poesía se articula perfectamente con lo esencial del hombre. La poesía, en términos de Martin Heidegger, corresponde a la morada del ser. Y si algo necesitamos los hombres contemporáneos es caminar en pos de nuestro ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Raúl. Sin duda una obra, yo creo que necesitada de poderla leer y disfrutarla así como nos lo invita. Muchísimas gracias. Vale, a continuación, nuestra última presentación está a cargo del profesor John Estada.
Claro, sí, aquí en la, pero no queda presentada acá, sino para el auditorio digital. Sí, sí, sí. No, video. Permítame le presento entonces. El profesor John Estrada es docente, gestor cultural y pedagógico e investigador, coordinador del proyecto Proceso Laboratorio de Derechos Humanos y Ciudadanías, magíster en educación, integrante de la línea Diálogo y Memoria del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, gestor pedagógico, integrante de la corporación Colectivo Creación, docente de IED Gonzalo Arango de la ciudad de Bogotá, director de la revista Flor de Andén. Su presentación es del libro Somos Monstruos, la experiencia del trabajo pedagógico del Laboratorio de Derechos Humanos y Ciudadanías. Profesor John, muchísimas gracias de antemano y bueno, escuchamos. Es una lástima no tener herramientas de trabajo. Eso creo que es fundamental en este tipo de escenarios hoy en día. Me refiero a tener el video y demás dispuesto. ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento para comenzar? Lo primero es que el ejercicio que estamos presentando el día de hoy es un ejercicio que tiene 10 años ya. Un ejercicio pedagógico que viene trabajando alrededor de 3 o 4 temas desde su nacimiento. Uno, cómo nos pensamos desde la escuela el tema de la formación en derechos humanos. Dos, cómo nos pensamos en los territorios donde las escuelas se encuentran, la formación de ciudadanías, estos ciudadanos y ciudadanas en formación que se encuentran en los colegios públicos estatales de la ciudad. Tres, cómo pensar ciudadanías para el posconflicto. Más allá de que nosotros llevemos 10 años, inevitablemente nos tocó el momento, la coyuntura histórica que tiene directa relación con las negociaciones entre el gobierno de paz, el gobierno nacional de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC-EP, y eso interpeló inevitablemente nuestro trabajo. Y un último asunto es una conexión en la que hemos intentado encontrarnos durante este tiempo, que tiene que ver con las ciencias sociales, el arte y la comunicación. Para nosotros ha sido fundamental en ese encuentro pensarnos narrativas pedagógicas, didácticas, investigativas, que permitan que, uno, las ciencias sociales reevalúen un poco el camino clásico de la enseñanza de esta asignatura en particular, de esta cátedra. Dos, cómo las artes en general pueden llegar a servir para presentarnos alternativas didácticas y pedagógicas en la enseñanza de las ciencias sociales, particularmente con chicos de secundaria y particularmente con la media. Y tres, cómo podemos avanzar en didácticas que nos permitan evaluar el estado de cosas de un país como el que tenemos en esta parte del mundo llamado Colombia. En ese orden de cosas nosotros hemos venido trabajando entonces a partir de algo que denominamos estrategias. El laboratorio tiene unos objetivos, trabajar alrededor de cómo entendemos los derechos humanos en clave territorial, trabajar la formación ciudadana en la escuela y cómo empezamos a pensarnos desde las ciencias sociales, las artes y la comunicación, didácticas, estrategias, dispositivos para la enseñanza de la historia y particularmente las didácticas alrededor del tema de la paz. Y nos pensamos que debíamos crear un cuerpo multiforme, multididáctico, que permitiese que esos objetivos fuesen. Por un lado están un ejercicio que llamamos carreras de observación, que son espacios semestrales que tenemos con los chicos y chicas de grados 10º y 11 del colegio en el que actualmente trabajamos, que es el Gonzalo Arango de la localidad de Suba, una de las localidades que tiene esta ciudad. Todos acá son, no tienen pinta de ser colombianos. ¿Su merced de dónde es? Brasil. ¿Su merced? México. Colombia. ¿Y ustedes dos? Colombia. Perfecto. En Bogotá, acá muy cerca inclusive, está el colegio
nos dividimos por localidades. Una de esas localidades es la localidad de Suba, y allí nosotros concentramos el trabajo del laboratorio desde hace ya 8 años, porque el colegio, el proyecto ha venido migrando de acuerdo a las necesidades de este docente y de otros amigos y amigas que se han juntado al colectivo. Y las carreras de observación se convierten entonces en una estrategia para pensarnos ese tema de los derechos humanos. Salir una vez al semestre para que los chicos, el ejercicio que hacemos desde la cátedra, particularmente de Ciencia Política y Economía, y la cátedra de Filosofía tenga sentido. Recorrer lugares de memoria, que a propósito del tema de los derechos humanos y hacer pedagogías de la memoria, sirvan entre tanto para que se establezca un nexo entre lo teórico, los alcances que los lugares de memoria nos pueden dar frente a esos relatos que vemos aula adentro, y permitir que los chicos y chicas construyan sus propias reflexiones frente a lo que el salir a caminar les permite. Una segunda estrategia tiene que ver, una de las más antiguas del laboratorio, es la Semana de las Memorias. Este ejercicio, también anual, ya en una 8ª versión, lo que viene haciendo es volviendo a la escuela al centro para pensar la memoria. Generalmente, cuando hablamos de ejercicios de memoria histórica, de relato historiográfico, lo que hacemos es construir desde la universidad, desde los centros de pensamiento, desde otros ejercicios, lo que en últimas la escuela va a consumir. Nosotros y nosotras creemos que la escuela también tiene que decir una cantidad de cosas en relación a lo que, en términos de la historia del país, de la historia violenta del país, pues entendemos. Los chicos, las chicas, los maestros, las organizaciones que hacen parte del territorio y que invitamos una vez al año, nos ayudan a construir esos relatos. Hemos hablado desde la violencia que ha interpelado a los maestros y maestras hasta las historias que pueden rodear particularmente el territorio Suba, en particular con el tema de las memorias, por ejemplo, de los pueblos originarios. Durante estas 8 versiones de la Semana de las Memorias nos hemos permitido un poco pensar eso. Y así hemos creado una serie de estrategias que den razón de eso. Entonces ahí está, para resumirles un poco, tenemos un podcast que se llama Salida de Emergencia, que surge a propósito de la pandemia y de buscar un relato con herramientas tecnológicas que nos permitiera seguir pensando este tema de los derechos humanos, la formación ciudadana y demás. Tenemos también cátedras con invitados, hemos tenido en el aula de clase, que creo que eso se vuelve un asunto supremamente potente para que los chicos tengan otras visiones de mundo, invitados de Alemania, de Francia, de España, que nos narran su visión de América Latina, pero también ponen a jugar un poco la cosmovisión que tienen desde lugares que vienen y lo que ha pasado en su paso por este lugar a propósito de este ejercicio de las memorias, de este ejercicio de los derechos humanos y más. Recientemente, y conectado con el diálogo que establece el gobierno nacional y las FARC, decidimos hacer una campaña. Esa campaña la denominamos Somos Monstruos, que es el libro que estamos lanzando desde hace ya unos cuantos meses. Somos Monstruos surge a propósito de interpelarnos por esta cotidianidad. Hoy, cuando venía para acá, que además venir hasta acá para quienes vivimos en el centro de la ciudad puede ser toda una odisea. Entonces, en esa odisea, a propósito de qué ciudadanías necesitamos a futuro, venía en moto y me lavaron, mojaron también los libros que traía para ustedes, pero no, se entregan como estén. Ahí los estaba secando precisamente. 2, hay mucha, Bogotá es, como toda capital latinoamericana, es un lugar de muchas resistencias e histerias, por diversas razones, entre tanto porque acá se encuentra gente que precisamente ha sido afectada de esas violencias y que ha llegado acá buscando probablemente horizontes mejores. No sabemos con qué se ha encontrado, pero entre tanto, digamos, en ese ejercicio de histerias y demás, nosotros nos encontrábamos con que habíamos vivido un pasado monstruoso, tal cual como la palabra siempre la hemos mencionado. Lo monstruoso conectado a lo malo, a lo negativo, a aquello que nos genera miedo. Y buscando con uno de mis compañeros del laboratorio, el profe Rolando Franco, del área de lengua castellana, encontramos que habían
acepciones a la palabra y que tenían que ver precisamente con eso que nuestros tíos, nuestros abuelos mencionaban cuando se referían a nosotros y nosotras. El monstruo de John Estrada llegó a visitarnos, el monstruo de Messi, que es un gran jugador, y la RAE nos terminó dando la razón, que había otra forma de entender ese tema de lo monstruoso, solo que nosotros no aludimos a la palabra tal cual se menciona, monstruoso, sino nos agarramos de la palabra con ánimo castizo que nuestros abuelos y tíos utilizaban, el monstruo. Y encontramos entonces que monstruo es una persona que excede los límites en relación a sus capacidades y a sus posibilidades. Encontramos que monstruo también, según la RAE, es aquello, un proceso, un ejercicio colectivo que va un poco más allá de lo que se le pide. Encontramos también que algo monstruoso estaba conectado con ejercicios que interpelan la práctica musical y que particularmente tiene que ver con la música clásica. En ese orden de cosas decidimos hablar de lo monstruoso en la escuela y de lo monstruoso en la sociedad colombiana, que afortunadamente, más allá de la violencia, hay muchas cosas que queremos narrar como colombianos y colombianas y que son sumamente positivas. Entre tanto, lo que hacen los maestros y maestras en la escuela colombiana y latinoamericana, que se vuelve un desafío para la formación de los chicos y chicas. Dos, lo monstruoso que puede ser una cantidad de colectivos, organizaciones, investigadores y demás que se la están jugando por escenarios de la escuela como territorio de paz. Lo monstruoso también como la posibilidad, y eso es clave para nosotros, de entender dos cuestiones. Una, la del ciudadano en formación, nuestros chicos y chicas, y entender que la diferencia es un ejercicio sumamente positivo en términos de pensarnos nuevas realidades y nuevas ciudadanías. Una cosa que hemos tenido en el país, y a propósito de lo que mencionaba hace un momento cuando venía para acá, esa histeria que vivimos en la ciudad, es que no nos sabemos entender. Queremos tener la razón, queremos ser la razón imperante en el diálogo nacional, y eso nos ha llevado a una cantidad de conflictos que no son fáciles de entender. Si la escuela empieza, entre tanto, a pensarse que la diferencia es una posibilidad y no un límite, es probable tal vez que construyamos un relato pedagógico que nos permita avanzar y que, a propósito de esas nuevas ciudadanías que necesitan el posconflicto, tal vez y solo tal vez llevemos este relato hacia otro lugar. Y por otro lado, pues venían esos que habíamos visto como monstruos regulares, que son los ciudadanos en proceso de reincorporación. Se desarma la guerrilla de las FARC-EP, montan un partido político y los ojos extraños de la ciudadanía regular, particularmente en Bogotá, los ven como extraños que han hecho daño a la sociedad. Para nosotros, y en el trabajo que hemos establecido, por ejemplo, con los compañeros y compañeras de la corporación La Roja, que tienen una cerveza, que es un proyecto productivo que nace fruto del proceso de paz, para nosotros era fundamental que hubiese un diálogo de pares y no de distantes, que las monstruosidades en positivo se reunieran, se encontraran y que la escuela fuese un lugar para que ese relato se pudiese dar. Y los chicos que veían antes como extraños a estos sujetos que venían de entablar un choque violento con el Estado, pues eran sujetos colombianos que merecían tener eco en el relato de ciudad y en el relato de país, ahora desde la civilidad. En ese orden de cosas sale el libro, lo llamamos así, y el libro, ¿me haces un favor? ¿Me alcanzas ese libro todo lavado que está ahí? El libro se convierte en una excusa para narrar 10 años de trabajo. 10 años de trabajo pedagógico que para nosotros es muy valioso en el sentido en que desde la escuela pública nos hemos permitido intentar llevar el relato pedagógico hacia otro lugar. Que si salió bien o mal en estos 10 años, creo que los únicos que podrían intentar darnos claves de qué ha pasado frente a los objetivos que mencionaba hace un rato, pues son los chicos y chicas particularmente egresados del proceso. Y acá ustedes van a encontrar entonces, en este libro, primero una historia. Decidimos contar en términos gráficos
en términos narrativos, en términos didácticos y pedagógicos, una historia que le queda a cada cual develarla. No solo narrando los 10 años, sino también que son los chicos y las chicas las que nos cuentan si ha funcionado o no el ejercicio durante este tiempo. Tenemos invitados también en este libro poetas como Juan Manuel Roca, que ha sido un amigo cercano a la casa desde hace mucho tiempo para mí, y con la venia del poeta, uno de los poetas vivos o el poeta vivo más importante que tiene este país y que nos ha acompañado en muchos procesos al laboratorio. Está Iván Darío Álvarez, que ha movilizado desde el arte y particularmente desde el teatro reflexiones que para la escuela son supremamente fundamentales. Encontramos también a compañeros y compañeras artistas, músicos, y como van a encontrar ustedes música, esto tiene una banda sonora. Y cuando lo cojan van a encontrar códigos QR a lo largo del este, y hay una banda sonora construida con amigos y amigas músicos que nos han regalado su ejercicio artístico para hacer de estos 10 años también una banda sonora. Se van a encontrar, en definitiva, historias frente al quehacer pedagógico, didáctico e investigativo. 2 relatos de los chicos, chicas, maestros, maestras, padres de familia y todos aquellos que rodean nuestro ejercicio, que tiene que ver con el territorio SUA, pero particularmente o llevándoselo a un lugar un poco más amplio, pues lo que ha pasado en Bogotá con este proyecto. Y por último, pues un relato en términos editoriales que busca un quiebre frente a lo que particularmente gerenciamos desde los colegios públicos cuando nos decidimos por sacar un libro. Queríamos que fuera algo, comillas, distinto, no lo sabemos si finalmente el lector lo va a entender como distinto, y eso es lo que se van a encontrar. Quiero cerrar con 2 invitaciones, o una lectura y una invitación. Primero las invitaciones, nos encuentran creo que están transmitiendo o nos están escuchando de otro lado, a que nos sigan en las redes sociales del laboratorio, nos encuentran en Instagram, en Facebook, como @somosellaboratorio, por ahí también hay TikTok, a propósito de que los chicos busquen sus propias narrativas, más allá de que a los adultos nos guste o no. Allí van a encontrar buena parte de esa historia, por lo menos en lo visual, en publicaciones que hemos hecho de nuestro trabajo y demás. Y estamos muy atentos a que no solo en Colombia, en Bogotá, sino en otros lugares, pues se puedan tejer puentes para contarnos de manera un poco más amplia y más viciosa lo que hemos hecho acá. Y por último, y a propósito del maestro Iván Darío, quisiera permitirme, les decía que esto es una historia, que el libro es una historia y que cada cual le da sentido a esa historia. La lectura con la que casi abrimos, digo que casi porque hay cosas previas, el libro, y que es un llamado que hace el maestro Iván Darío Álvarez. Carta a una maestra senil. Inolvidable profe. Hace tiempo debí escribirle, pero el deseo se fue aplazando hasta perderse en los laberintos del olvido. Sé que posiblemente no se acordará de mí, pues sin duda fui entre tantos uno más. En cambio, usted, uno de los fantasmas que asalta con frecuencia la memoria de mi infancia. No quiero ser rencoroso, pero sucede que la cabeza es un nido propicio para albergar las cucarachas y telarañas del pasado. Los ojos de un niño pescan inevitablemente las imágenes de personas que, como flores o larvas, emergen de la experiencia tiñendo la vida de colores cálidos u opacos. Precisamente ahora que trato de ser distante, mi mirada se enturbia, porque mi cuerpo fue testigo de su código de acero y de mi carácter. En mi carácter, está impresa la huella de la desobediencia mentirosa que nace del miedo. La lección quedó clara. Lo primero que debí aprender de usted fue a no odiar. El odio alimenta el desdén y el desprecio por lo humano. No sé si ahora lo comprenderá, pero su autoridad a lo único que me invitó fue a la rabia ciega, al capricho tumultuoso o a la rebeldía como venganza. ¿Cómo poder perdonar
el que muchas veces tuve que mirar al suelo por un lacerante temor de mirar su rostro, poblado de esos ojos que quemaban como fuego? Su voz también era un cuchillo. Con ella taladraba los oídos, firmemente convencida de que sus inflexibles consejos quedaban amaestrando mi, comillas, mal comportamiento. Quisiera poder evocar con amabilidad, pero usted siempre me invade retomo. Quisiera poder evocar con amabilidad, pero de usted siempre me invade una sonrisa camuflada. Su presencia de águila censora en los recreos, su incapacidad para jugar con nosotros, sus cambios de humor inesperados, destruyendo así todo signo de amistad y de confianza, y la culpa por no saber qué difícil era sentirse como un caballo de carreras trotando, tratando de ocupar los primeros puestos, especialmente en aquellos días de izada de bandera, cuando el temblor afloraba después de ponerse firmes y pasaba del amarillo al azul, al rojo, con la libreta de calificaciones. No sé si ya no lo recuerda, pero sus armas selectas siempre fueron las previas y los exámenes finales, donde se exhibía a plenitud la ametralladora implacable de unos y ceros, y su eslogan de combate: por unos pagan todos, seguidos de ese sermón glorioso que terminaba con un elogio al sapo de turno. A ello se sumaba su especial cuidado con ser el brazo derecho del rector, ese enano caricaturesco apodado, comillas, el zurdo, quien además de cojo era ultraconservador, razón por la cual los buenos maestros eran estrellas fugaces y él, con la maquillada elocuencia, se esmeraba en decir, comillas, ese profesor indudablemente sabe lo que enseña, pero de nada le sirve cuando fácilmente olvida que la disciplina es lo fundamental, la columna vertebral que sostiene de manera ejemplar este plantel. Así supe que la disciplina, el orden, la responsabilidad o el respeto se aprendían según los dictados de la obligación, con amargura y no con sabiduría. Ahora siento un confuso bagaje de lo que supuestamente aprendí y recité. Tras noches de calculado insomnio, y sin embargo de todo ello ha ido quedando un enorme vacío, además de la triste sensación de no saber nada realmente útil, en un mundo donde contradictoriamente lo importante es ser pragmático. Cuando así pienso, vuelven a mí las iras desatadas por el aborrecimiento de las aulas en los días que más brillaba el sol y nosotros teníamos que permanecer encerrados y sentados, al igual que un soldado guardián obligado a estar de pie cuando sus aceitados músculos lo invitaban a correr. ¿Cuánto hubiéramos querido no sentir la indiferencia entre clases y recreos? Pues estamos poseídos de la terrible impaciencia de escuchar pronto la campana para de inmediato babear de alegría como una manada de ratones estimulados por Pavlov. ¿Cuántos trompos, bolas, cuentos injustamente rotos o secuestrados? Sublime placer el de romper el candado de aquel escritorio repleto de añejos tesoros lúdicos. Pero gracias a usted aprendí a leer, aunque fuera con la pedagogía del palo. Lástima que los libros de la biblioteca fueran pesados manuales y enciclopedias monumentales, escritas sin imaginación, cuando nuestra alma pedía a gritos libros de aventuras, viajes extraordinarios, héroes y personajes fantásticos. Por fortuna, las letras con su sobrada magia me regalaron el camino al inmortal Pulgarcito, gracias a lo cual descubrí que las botas de mi papá eran también para jugar. Más tarde conocí al capitán Nemo, ese viejo libertario cuya patria era el mar, a Peter Pan, que se negó a crecer viviendo en el país de nunca jamás. Jamás. A Alicia, que me enseñó a mirar a través del espejo, porque si para algo sirven los sueños de la literatura, es para hacer barricadas frente al normal tránsito de la realidad. Ahora creo que en pedagogía, miedo e ignorancia dan como resultado poca imaginación. Necesitamos maestros reflexivos y afectuosos para que la educación sea el arte de despertar la sensibilidad y la inteligencia. El mundo necesita con urgencia series vitales
interesados en el nuevo arte de vivir, que en lo posible superen las atrocidades acumuladas por el capitalismo salvaje y el comunismo autoritario, seres dispuestos al ensayo del humanismo ético y sin temor a los conflictos que genera la libertad y la conveniencia solidaridad. Lo esencial para la permanencia de nuestra especie debe renacer en las aulas. Ya sé, querida vieja, que usted está pensando que soy un utópico incorregible, pero déjeme decirle que sé muy bien que la libertad y la creatividad no son un cambio fácil. Por el contrario, quienes siempre creyeron en ellas apostaban a lo difícil. Cómodo sería no ver los errores del tiempo. Somos hombres perfectibles y nunca es tarde para cambiar. Ya lo dijo el ahora impopular Carlos Marx, comillas, la venganza es un sentimiento revolucionario. No siendo más, se despide de usted, su alumno que tanto lo recuerda, Iván Darío Álvarez. Muchas gracias. Profesor John, muchísimas gracias. Bueno, sin duda, pues las tres presentaciones de estos tan interesantes libros nos dejan con la provocación de profundizar en ellos, de leerlos. Y bueno, no sé, aprovechando unos minutos que nos quedan, no sé, para el auditorio, para los que hemos estado, si hay algún comentario, alguna observación, alguna pregunta, yo por lo menos sí quisiera saber en dónde se consiguen los libros. Eso sería algo muy importante, ¿cierto? No sé, profesor, maestro Braulio, el libro, ¿dónde se puede conseguir? ¿En qué editorial? ¿Cómo? En Brasil. ¿Está en digital o solo en físico? Solo físico. Online, digital. Digital. Okay. Vale, pero si nos deja el dato, tal vez hasta nos arriesguemos aquellos que nos interesan para poder. Vale. Muy obrigado, profesor. Y maestro Raúl. Vale, muchas gracias. Y profesor John, pues no sé, para aquellos que tal vez uno pueda referir a alguien que le interese, digamos, uno pudiese decir en tal lugar o en una página. Ah, ok, gracias, bro. No, muchas gracias. Genial, muchísimas gracias. Eso da mayor difusión también en el mundo digital, claro que sí. Bueno, a nuestros invitados, muchísimas gracias. Yo creo que quedo muy motivado personalmente y el profesor, el investigador Braulio Caetano Machado de Brasil, pues muchísimas gracias. Al maestro filósofo también, Raúl Guzmán, y al profesor John Estrada, les agradezco muchísimo en nombre de nuestro evento, el cuarto Congreso Internacional
de Ética, Ciencia y Educación. Muchísimas gracias, y a todos los que han participado o han podido estar con nosotros, a las personas que están conectadas, también muchísimas gracias. Hasta en otra ocasión, y bueno, sigamos disfrutando de este congreso. Un gusto haber estado con ustedes.